El tema del diagnóstico, yo, si tuviera que resumirlo en una palabra, sería gradual. La información que fui teniendo sobre mi enfermedad fue gradual y empeorando con el tiempo. Cada vez que tenía una noticia me ponía en un estadio peor que el anterior. No fue que un día me hicieran un análisis y de repente tienes cáncer medular de tiroides de este tipo y con este futuro tratamiento, sino que todo empezó con unos nódulos en la tiroides que detectaron por azar en una radiografía. Me hicieron una radiografía del cuello porque me dolía por el ordenador, de trabajar y estas cosas, y en la radiografía detectaron que había unas calcificaciones y unos nódulos en tiroides. De esto hace 4 años. Y de aquella pues me dijeron nada, que esto que era algo muy normal, que no pasa nada, que es habitual con los años, que se hagan estas cosas, que casi todo el mundo lo tiene, bla, 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 bla. Y ahí quedó el asunto, hasta que un día me llamaron y me dijeron que había que pincharlo. Claro, yo ya ahí lo flipé, como que me tienen que pinchar el cuello. Y bueno, pues me analizaron, la primera vez no salió nada, y al cabo de un año volvieron a hacer otro análisis por otro pinchazo, y ahí ya salió que había una sospecha de una neoplasia maligna. Y claro, ahí fue cuando ya tuve la primera noticia de que me tenían que operar. Porque hasta ese momento, bueno, para mí esto era algo normal, no había ninguna importancia, ninguna trascendencia, y de repente fue el que tengo una operación con anestesia general y que además me tienen que quitar, en principio, una parte del tiroides, para analizar si a lo mejor es maligno o no, cosa que yo tampoco entendía, como, bueno, sin saber si podía ser mal o no, ya me tenían que meter en quirófano y quitarme un trozo de mi tiroides. Bueno, al final la información siguió aumentando y al final la sospecha era de cáncer medular y además la tiroidectomía tenía que ser total. Con lo cual, en un principio yo lo que viví era más una problemática asociada al cáncer, un problema relacionado al hecho de que me iban a quitar mi glándula tiroides, que es algo que es mío y que no es que le tuviera especial cariño, pero enfrentarme al hecho de que me iban a quitar algo tan importante como luego descubrí que era, pues para el metabolismo, para muchas funciones de la vida, y que me la tenían que quitar, pues vamos, me sentó fatal. Y luego la información fue aumentando hasta, bueno, pues quedar en lo que tenía, que era un cáncer en estadio 3C, porque resultó que además de estar afectado el tiroides, también había una metástasis en el cuello, que afectaba a los ganglios, que también me extrajeron en la operación, y entonces, ahí ya pasados unos meses, y con todas las noticias cada vez que van a peor, pues bueno, pues era un desastre, vamos, lo viví muy mal, porque yo creo que no se puede vivir de otra manera, es lo que toca, es un mal momento y yo creo que fue un poco así como lo vi. Y luego además el hecho de que fuera medular, dentro de los cánceres de tiroides, el medular, bueno, pues es peor, y luego tiene unas particularidades de tratamiento que lo hacen también más complicado y que se alargue mucho más en el tiempo y que sea muy difícil, en la mayoría de los casos, hablar de una curación. Entonces eso también, pues, en su momento lo viví mal y ahora, pues bueno, pues ya lo voy integrando más en mi vida y me afecta menos negativamente. Se podría un poco resumir en eso. Actualmente yo he de reconocer que estoy muy bien, tengo una calidad de vida muy buena, excelente, a nivel familiar, a nivel humano, me encuentro muy bien. Incluso yo creo que me encuentro mejor de lo que yo mismo estaría dispuesto a aceptar
de cómo estoy por el hecho de que tengo cáncer. Parece que por el hecho de decir que tengo cáncer, no, es que me tengo que encontrar un poco peor, entonces yo mismo digo, bueno, pues no, tampoco estoy tan bien, estoy bien a secas. Pues no, la verdad es que estoy muy bien. Creo que lo he integrado en mi vida perfectamente, con mucha ayuda pues familiar, de amigos, mucho trabajo por mi parte y me encuentro muy bien. Hasta llegar a este punto pues he pasado por una serie de tratamientos que inicialmente fue una tiroidectomía total, un vaciamiento ganglionar del que me ha quedado pues una cicatriz que se puede ver que en su día casi parecía que me habían cortado la cabeza y me la habían puesto a poner, sobre todo cuando tenía las grapas puestas. Y luego, eso fue hace 2 años, el año pasado me tuvieron que volver a reoperar por otra metástasis en el cuello. Y contaba que a lo mejor que este año me tendría que volver a operar y a lo mejor me libro y bueno, pues no se sabe si el año que viene. Pero en cualquier caso será algo dentro de la normalidad de lo que es el cáncer medular de tiroides y que va por esta línea de las reoperaciones. Ojalá que no, pero bueno, que es algo con lo que hay que contar. Entonces, los pasos dados, en mi caso, creo que han sido los normales de un cáncer medular de tiroides con metástasis cervical, en lo que se refiere a la primera intervención como a las intervenciones posteriores, y el tratamiento, el hecho de no tener tiroides te obliga a tomar una medicación, que es la hormona tiroidea, que pasado un tiempo se asume bien. Yo en mi caso tengo ya la dosis estable y la asumo bien y no tengo ningún inconveniente especial más de, digamos, los generales del cáncer medular de tiroides. En ese aspecto y como valoración general de mi vida estoy muy bien, no tengo queja. El tema genético hereditario es complicado porque a mí, originalmente, dentro del cáncer medular de tiroides, como dije, la información inicialmente era gradual, no hubo un diagnóstico concreto, sino fue a lo largo de meses, ¿no? Pues hasta el final de los análisis de los meses, que ya se vio que mi caso era un caso por una mutación genética, pues en ese aspecto, el hecho de que mi cáncer fuera debido a una mutación genética que ya tengo desde el nacimiento, fue bueno, me alegré en el sentido de que tenía un porqué de mi cáncer. Hasta ese momento, pues uno piensa que es que a lo mejor que si fumé o que si cierta medicina que tomaba para la alergia o que determinados comportamientos o que el estrés de la oficina, que si el reiki o yo qué sé qué. Y entonces el tener una causa clara, científica, de que no, yo tengo una mutación concreta, en un gen concreto, en un exón, y eso es lo que en casi el 100% de los casos produce el cáncer medular de tiroides, pues fue muy agradable. Sobre todo porque existe por el mundo mucha gente que asocia todo esto del tema de las neoplasias del cáncer con cosas del estrés, de las energías y cosas de estas. Y bueno, pues era un poco de decir, no, mira, yo tengo esta mutación y esto me crea esto. Claro, la parte mala vino después, y es el hecho de que es hereditario. Yo en mi caso, esta mutación se la he pasado a mis 3 hijas. Claro, eso fue terrible, lo fue y lo sigue siendo, porque lleva a que ellas tendrán que tener una tiroidectomía total y también un seguimiento posterior. Y eso, claro, es muy difícil de llevar, es algo en lo que, bueno, pues uno prefiere no pensar y que, bueno, que ya se irá viendo con el tiempo. Pero el hecho de que mi mal se lo haya pasado a mis hijas, aunque no sea de una manera directa ni intencionada, pero la realidad es que han heredado de mí esta mutación genética que produce cáncer de tiroides y que les va a llevar a una tiroidectomía y a una serie de complicaciones, además relacionadas con el Mendoza, porque no solo el cáncer de tiroides, es una neoplasia endocrina múltiple que genera, bueno, pues otra serie de problemas asociados, o puede generarlos o puede que no. Entonces, el tema genético es duro porque lo transmites a personas queridas. Canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Bueno, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
seré tu vida sin gloria ninguna. De errores yo destacaría el más gordo de todos y que desde aquí le transmitiría a los que se vayan a enfrentar a una situación similar para que no lo hicieran. Yo en mi caso, mi mayor error fue que a las primeras consultas, a las consultas en las que me iban dando cada vez malas noticias y que siempre que iba era una noticia peor que la anterior, que empeoraba todo el futuro y el diagnóstico, a todas esas primeras consultas fui solo. También es cierto que, claro, uno no se imagina que vaya a ir todo a malas, ¿no? Piensas que aunque haya unos análisis, bueno, pues puede acabar saliendo bien, pero existe ya el riesgo de que salga mal. Entonces yo lo que me gustaría transmitirle a los que, bueno, si ellos lo consideran así, que no vayan solos, que vayan acompañados de esposa, de hija, de un perrito, no lo sé, pero que no vayan solos porque eso luego te genera, a mí me generó bueno, pues eso, como una especie de trauma de haberme enfrentado solo a esas primeras y terribles noticias que además iban cada vez a peor y coincidió que eso, que siempre las primeras consultas fui yo solo. Y luego también que acepté resultados por teléfono, tampoco, no hay que aceptar resultados por teléfono, sobre todo si son malos. Siempre mejor en consulta. Y yo, bueno, pues también cometí ese error de aceptar resultados por teléfono pensando, bueno, que me ahora tocará una buena noticia, ¿no? Y de repente, pues fue mal. A mí, por ejemplo, el hecho de que mis 3 hijas estaban afectadas por el mismo problema, la misma mutación que yo, con todo lo que yo conllevaba, me lo dijeron por teléfono. Recuerdo que iba conduciendo y en qué calle estaba. Y eso pues me ha generado un trauma porque al encontrarte solo y en una situación anómala, que tampoco estás en el hospital, etcétera, no sabes integrarlo bien. Y lo mismo las consultas, ¿no? Cuando me dijeron la primera vez, ya del análisis, el cirujano, el otorrino que me operó, que era medular, estaba solo, ¿no? Y yo ya sabía lo que significaba el que fuera medular respecto al riesgo que podía ser en ese momento que fuera papilar. Entonces, diría a la gente que se vaya a enfrentar a esto que no lo hagan solos, que le va a generar un trauma mucho mayor si van solos, así no van. Lógicamente las noticias son malas igual, vayas con quien vayas, pero yo lo he visto que luego a partir de entonces siempre he ido acompañado y lo llevo mucho mejor. De hecho, ahora jamás ni admito ningún resultado por teléfono y nunca voy solo, ni a pruebas, ni a escáneres, ni a análisis de sangre, ni nada. Y me ha ido de maravilla con este sistema. Para mí ese sería mi gran error. Y respecto a aciertos, pues yo lo que me gustaría transmitir es que el cáncer supone un cambio muy importante en tu vida, muy importante, y que frente a ese cambio tú tienes que hacer otros cambios también en tu vida. No puedes seguir todo igual, como si no pasara nada, ¿no? Porque hay un cambio muy grande, es como un elefante que ha entrado en tu salón y no puedes pretender pues seguir todo igual, pues voy a la cocina, voy al baño y no hago caso de eso. Entonces, esos cambios son en mi caso los que yo veo como algo positivo y cosas que he hecho bien, ¿no? Pues concretamente empecé a hacer tai chi, me aficioné bastante al tai chi, lo he practicado mucho para controlar la ansiedad, que genera, todo esto del cáncer genera muchísima ansiedad. Me hice socio de AICAT, de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Tiroides, que fue para mí un grandísimo acierto, porque te hace ver que no estás solo, cosa que también lo puedes ver incluso por internet, pero ya el verlos en persona, el ir, yo estuve el año pasado en Madrid en un congreso, el ver a más gente que tiene esta cicatriz del cuello, que yo hasta entonces no había visto a nadie. Para mí yo era el único. De hecho, desde que me operaron me he dedicado a ir por la calle en verano, que la gente suele llevar menos ropa, a ver si alguien tiene la cicatriz, y no se la he visto todavía a nadie. Y sin embargo en Madrid se la había mucha gente, y ves que es gente pues normal, que tiene su vida, sus problemas, sus felicidades, y que le da una normalidad, y eso para mí fue otro gran acierto, el acercarme a una asociación de pacientes como es AICAT, y hacer esos cambios, pues véase de hábitos de vida saludable, de tai chi, de potenciar determinadas aficiones que sirvan para controlar o bien estados de ansiedad o bien también estados de depresión, relacionados también, bueno, pues con el hecho de que es una enfermedad de difícil curación, etcétera. Pues siempre he intentado tener claro que el cáncer es un cambio y que para superar ese cambio tan importante hay que hacer cambios. Más o menos podría ser el resumen.
para mí la fundamental es una necesidad de investigación científica. Visto de manera resumida, que haya una cura, que me curen, que me den algo y ya está, me han curado, igual que se cura una infección. Para mí esa es la necesidad fundamental a nivel de grupo de pacientes que tenemos esto. El cáncer medular de tiroides está a años luz en lo que se refiere a investigación y avances de lo que puede ser pues, el cáncer de mama o el de colon o el de pulmón. Eso quiere decir que hay que avanzar mucho en detección pues, de las micrometástasis, que es la forma en la que va avanzando el tumor pues, en el cuello, que haya mecanismos, aparatos que las detecten cuando tengan 1 milímetro o menos, que avance en lo que se refiere a la cirugía. Se está haciendo la misma cirugía ahora que hace 20 años, no ha habido un avance, es decir, estamos hablando de que te abren entero el cuello, te cortan todos los músculos, hay un vaciamiento ganglionar, etcétera, y es una cirugía muy agresiva que genera pues unas secuelas en años. Yo hay zonas que tengo todavía insensibles y es una operación complicada que no ha habido avances en 20 años. Pues a lo mejor se puede avanzar en lo que se refiere a la punción con etanol o diferentes sistemas que eviten la gran cirugía, ¿no? Y luego, en mi caso, o en el grupo de casos dentro del cáncer medular de tiroides que tienen un componente genético definido, en el caso del MEN2A o el MEN2B, a mí me gustaría que hubiera un avance, a mí y supongo a todos los que estén en la misma situación, un avance genético más claro. Hasta ahora sí que se determina, pues bueno, dentro de la mutación, pues cuál es el exón, cuál es el codón, según eso, pues qué tipo de variables futuras puedes tener, pero hace falta profundizar más en los riesgos asociados, en este caso del feocromocitoma o del hiperparatiroidismo o las demás neoplasias asociadas al MEN2A o al MEN2B. Ahora lo que hay es un riesgo, sabes que está eso ahí, que puede darse en unos casos sí, en otros no, pero científicamente no se sabe todavía en qué casos sí y en qué casos no. Entonces, yo entiendo que ahí falta mucha investigación científica en la parte genética de la enfermedad. Eso es lo que se refiere como grupo. Y luego yo en mi caso particular, y entiendo que de aquellas personas que le guste pues, saber más, lo que necesitamos los pacientes de cáncer medular de tiroides o de otro tipo de cánceres es información. Y esa información yo creo que tiene que estar guiada o tiene que estar apoyada en las asociaciones de pacientes. Yo creo que son fundamentales. Y yo en mi caso concretamente, a través de ICAT, que hace mucho y que espero que siga haciéndolo. Información de cómo es tu enfermedad, información psicológica de qué estados anímicos puedes tener, qué es lo normal al comienzo, pues de la ansiedad, que puede luego cambiar a depresión, los altibajos, etcétera. Y luego información también médica, de que te hablen de qué va a pasar en el posoperatorio, de cómo es características de tu enfermedad concreta, de los diferentes tipos de mutaciones, en el caso del genético, o cómo funcionan las metástasis. Es decir, que haya un acceso a la información muy grande. Frente a esto yo entiendo que también está la postura de que, bueno, no, es que entonces no confías en tu médico porque quieres saber tanto como él. No, son cosas distintas. Yo concretamente en mi médico, que es mi endocrino, confío al 100%. Yo lo veo más como que yo tengo cáncer, el médico o el científico no lo tiene y en mi caso el principal interesado en saberlo todo o incluso más sobre el cáncer soy yo, porque soy yo el que lo tengo. Y quiero saber todo, desde cómo es la división celular a cómo puede avanzar y a estudios estadísticos según las fases iniciales que pueda tener. Y eso, concretamente, yo creo que es algo que las asociaciones de pacientes pueden hacer muy bien, del acceso a esa información a la gente que quiera llegar a ella, porque también puede haber otro tipo de pacientes que digan, no, yo de esto no quiero saber nada, quiero seguir haciendo mi vida y ya está. Pero a través de Internet, de foros, la posibilidad de colgar documentos en páginas web, etcétera, una necesidad clara
de pacientes es el acceso a la información, hasta el lugar de la información al que quiera llegar el paciente, pero que la información esté ahí, esté accesible, no reducida a un grupo de médicos especializados en determinadas patologías. Yo a otros pacientes le diría, para ellos mismos, que tuvieran mucha paciencia con ellos mismos. Paciencia con todo el largo proceso de las operaciones, análisis, que sepan ver que esto hay que medirlo en meses, en años casi, para ver cómo tu mente, tu cuerpo, se acaba adaptando al hecho de tener esta enfermedad, de tener que llevar una serie de controles, de estar pendiente del resultado de determinados análisis, de la famosa calcitonina y otros marcadores, y paciencia a la hora de interpretar sus propias reacciones, que no magnifiquen determinados comportamientos que van a tener de ansiedad, de adaptarse al cambio que supone en la vida el hecho de tener cáncer y una serie de operaciones y unas complicaciones. Fundamental, la paciencia, tranquilidad, dar tiempo al tiempo, esperar meses, años a ver cómo se va integrando en su vida el hecho de vivir plenamente aún teniendo cáncer, que en el fondo yo creo que esa es la victoria frente al cáncer, no es tanto de superar la enfermedad o no morirse, que al final todos vamos a morir, sea de una cosa o de otra, sino de poder integrarlo en tu vida y vivir plenamente con sus cosas buenas, con sus cosas malas, aún teniendo esta enfermedad. Y para eso hace falta mucha paciencia. Y respecto hacia los demás, hacia la actitud con los demás, yo a los pacientes les pediría generosidad. Generosidad a la hora de explicar a su familia lo que están viviendo, a sus amigos. Generosidad en su tiempo, de poder dar momentos de tu vida a los otros para ayudarles a tranquilizarse, a ver que esto es algo que se puede superar y que se puede asimilar con el tiempo. Entonces, generosidad a la hora de compartir tus problemas, de que no se hagan, no sé, una bola como un erizo de no quiero contar esto a nadie, no quiero apoyarme en nadie, sino ser generosos a la hora de contar tu historia y además pues también a través de asociaciones, de explicar tu caso, pues como estoy haciendo yo, de manera altruista a otros pacientes, a través de foros de internet, a través de asociaciones de pacientes, de explicar lo que te sucede, ser generoso en dar esa información que va a ayudar a que otros vean que no están solos, que hay más gente que tiene este problema y que además se puede superar. Básicamente es ese mi mensaje. Quiero mandar este mensaje a todos aquellos enfermos que, como yo, están viviendo todo este proceso que supone el cáncer, y familiares y amigos que también se ven afectados más o menos directamente por esto, y quiero que sea un mensaje positivo de que se puede vivir con ello, que se puede superar en el aspecto de integrarlo en tu vida y tener una vida plena a pesar de tener la enfermedad. Y mucho ánimo al principio, que es cuanto más cuesta, en las primeras malas noticias, en las primeras operaciones, que se puede vivir con ello y que se puede superar, y mucha fuerza a todos.